Porque al final la genética nos indica hacia dónde tenemos que ir el resto, ¿verdad? Que la cerda es prácticamente un animal lechero. O sea, la capacidad de producción de la cerda en cuanto a leche y la cantidad de leche que produce para aumentar el peso de esos lechones es increíble. Pero vemos que cuando les hacemos el flashing tienen un crecimiento compensatorio y realmente cuando comparas los pesos a la cubrición, lo que has controlado de crecimiento es nada. Yo creo que la clave es intentar entender en qué peso estamos cubriendo estos animales, quizás tener una estimación mediante cinta, que esto te permita un poco saber, vale, ¿me están creciendo muy rápido o no? Porque al final el peso influye en la longevidad y en cómo tenemos que manejar y alimentar estos animales en la maternidad, ¿no? Hola a todos y bienvenidos al Porcicast. Hoy tenemos a un nuevo invitado con el que vamos a poder hablar de un tema que creo que puede ser muy interesante y que nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. Tenemos con nosotros a Jordi Camps. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver a verte. Además, tenemos la suerte de conocernos de antes y haber ya colaborado en alguna ocasión. O sea que muy contento de tenerte hoy aquí y que nos dediques un ratito a hablarnos. Bueno, tú eres experto en nutrición, sabes muchísimo de genética también. Vamos a unir esos dos temas y creo que puede ser muy interesante hoy hablar de reproductoras y recría. Por supuesto, bueno, es la idea y también por mi parte encantado de poder estar aquí hoy. Muy bien, yo como ya he dicho tengo la suerte de ya conocerte y haber colaborado contigo, pero por si acaso hay alguien entre nuestros oyentes que no, por favor preséntate. Sí, pues bueno, Jordi Camps Montoro, soy veterinario, graduado en la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente hice un doctorado que lo hice junto con la Universidad Autónoma de Barcelona y con el CHAGASC, que es la Irish Food Agriculture Development Authority, allí en Irlanda, y también con el AFBI, Agri-Food Bioscience Institute en Irlanda del Norte. Entonces, bueno, fue una combinación de las tres instituciones y principalmente fue enfocado a estrategias de nutrición y también de manejo en lo que es la eficiencia en la parte de animales de engorde, y aquí ya desde aquí casi que mucha parte de manejo de cómo trabajar bien los animales que ya nacen pequeños y cómo intentar recuperarlos, desde estrategias de espacio de alojamiento, mezclar o no mezclar, fases de alimentación, y ya al final nos fuimos un poco más por las ramas y ver cómo análisis en sangre o la utilización del NIR en heces para intentar predecir cómo afectan distintas dietas en energía, aminoácidos, proteína, ¿no? en la eficiencia de estos animales. También, mira, durante el doctorado, bueno, tuve la suerte de también poder hacer alguna estancia como en la cooperativa de Ibars o en Shotters Feed Research allí en Holanda. Y bueno, actualmente estoy trabajando en PIC, como lo llamamos en España, PIC a nivel internacional. Es como wifi, ya sabes. Sí, es como el wifi, exacto. Es que en España wifi y todas esas cosas, no, aquí es PIC. Exacto, entonces formo parte del equipo global de nutrición, sobre todo me encargo de las regiones de Europa, Rusia y África, que es Sudáfrica principalmente, dando apoyo y servicio técnico, pero también a nivel global hacemos una gran parte de investigación en nutrición con todo el equipo y colaborando con universidades, empresas de nutrición y también empresas integradoras, pues haciendo investigación y para entender un poco también nuestros animales, ¿no? En condiciones comerciales. Es decir, efectivamente, que sois un clásico en todos los congresos, siempre hacéis unas aportaciones muy buenas y estáis intentando asignar mejor la nutrición a la genética, que yo creo que eso siempre viene bien y nos ayuda mucho a los nutriólogos de campo a ajustar esos parámetros. Y sobre todo también intentando desde un punto de vista práctico y a nivel de campo, ¿no? Sobre todo que sea al final aplicado todos los conocimientos o investigaciones que hacemos. Sí. Pues ese va a ser hoy nuestro tema, principalmente empezando, bueno, de nutrición y genética podríamos hablar de muchísimo y de todo,
pero bueno, vamos a empezar un poco precisamente en eso, en esas diferencias genéticas, en esos cambios que todos vemos en nuestras cerdas. ¿Qué nos puedes comentar de estos últimos años, de esa evolución? Pues la verdad es que es una buena pregunta, ¿no? Y muchas veces me gusta cuando hacemos alguna presentación empezar por este punto, ¿no? Porque al final la genética nos indica hacia dónde tenemos que ir el resto, ¿verdad? Y yo tengo la suerte de trabajar en una empresa de genética y esto me permite poder discutir con los genetistas diariamente, te diría, y también todo el equipo a nivel global, ¿no? De hacia dónde vamos a nivel de algunos parámetros, caracteres, y que nosotros entonces tenemos que intentar entender, ¿no? Un poco de, vale, esto es donde estamos yendo ahora y esto es lo que se verá de aquí 3 años a nivel de campo. Entonces, tenemos ese momento de que nos podemos anticipar a lo que veremos más adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando miramos la genética y cómo ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años, es clave, sobre todo, te diría, esta última década, últimos 12 años, desde la implementación de la genómica. A partir de ese momento se pudo empezar a analizar muchos más animales, muchas más poblaciones de élite, ¿no? De animales élite, y todo esto también te permite ser mucho más preciso a los caracteres que tú quieres seleccionar, ¿verdad? Y esto también hace que la mejora genética pues haya sido mucho más rápida estos últimos años en comparación pues a los años 90 o años 2000. Y esto pues cada día va a ir a más porque cada vez hay más recursos y más métodos para ir seleccionando a nivel genético estos animales, ¿no? Y mejorar la heredabilidad de algunos aspectos o incluso nuevos caracteres que antes no podíamos medir, como podría ser, por ejemplo, el comportamiento. Entonces, dicho esto, pues vemos que con toda esta mejora genética, nosotros a nivel nutrición también nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Y si empezamos ya un poco en cuanto a las mejoras en algunos puntos, pues en la parte reproductiva, las cerdas hoy en día, pues se están mejorando también en hiperprolificidad. Por supuesto, según qué tipo de genética, quizás ya no queremos ir a más, pero lechones, otros aún trabajamos, ¿no? Para tener más lechones. Y no solamente esto, sino que a la vez también puedes seleccionar por un mejor peso al nacimiento, ya que tú puedes seleccionarlas por la supervivencia de estos lechones en lactación. Y también, sobre todo, más que la mejora en el peso de nacimiento, es intentar reducir, que es como estamos trabajando, el número de lechones que nacen pues con menos de 900 gramos al día, que al final son los más problemáticos a la hora de pues más mortalidades en lactación, crecen más lento en toda la fase de engorde. Esos que siempre arrastran problemas. Exacto. Entonces casi que es más clave quitar, ¿no? Esta parte que son los más problemáticos que no sacar lechones con un peso de media de 2 kilos, te diría. Al final, todo esto ya pensando más en la parte nutricional, ¿no? Esto implica pues que tenemos más lechones que sobreviven y que estos van a tener una demanda y por lo tanto las cerdas van a tener que estar produciendo más leche, ¿no? Por ejemplo, en este punto. Y cuando miramos, pues si tienen que producir más leche, nosotros tenemos que hacer un pienso con unos requerimientos, unos niveles nutricionales que permitan a la cerda expresar este potencial que tienen. Si no, vamos a estar perjudicados. Aquí, pues, por un lado, que podemos hablar por horas también, ¿no? Toda la parte del manejo de lactación, consumos, etcétera, que es clave, pues, pero por el otro lado, ¿no? Pues qué niveles de lisina, etcétera. Y aquí, pues, justamente este año, en el 2025, Peter Knapp ha hecho, que es un compañero nuestro de genética, hizo una publicación, un artículo donde predecía los requerimientos de lisina en base a la mejora genética, tanto en cerdas como en cerdos de engorde. Y él predice que la mejora en cuanto a lisina digestible es de 0,47 gramos al día más por cada año. Pero es que de estos 0,47 gramos, 0,37 son en lactación. Es decir, ¿por qué? Pues por toda esta producción de leche. Entonces, este es un punto clave también para entender, pues, si estamos yendo a más lechones o sobreviven más, también tenemos que tener esto en cuenta en la parte reproductiva. Me parece muy interesante porque es un tema que es que realmente se nos olvida que la cerda es prácticamente un animal lechero. O sea, la capacidad de producción de la cerda en cuanto a leche y la cantidad de leche que produce para aumentar el peso de esos lechones es increíble.
Exacto, exacto. Por eso es muy importante entender pues cuánta proteína, cuántas lisinas, al final aminoácidos tenemos que dar estos animales, y luego también pues habría el otro tema de energía, y esta es la parte reproductiva, y luego tenemos que las cerdas también se seleccionan por otros caracteres, longevidad, etcétera, pero también por caracteres más de crecimiento, eficiencia, que al final es el 50% que tendremos en los cerdos comerciales, ¿verdad? Entonces se han seleccionado sobre todo mucho en este aspecto en estos últimos años. Para ponerte un número ahora me acuerdo bien, del 2014 hasta el año pasado, el 24, la mejora en cuanto a crecimiento para las líneas maternas ha sido alrededor de 72 gramos en total. Sí, la terminal 77, es decir, que 67 gramos al día, que cuando tú comparas, básicamente se han mejorado las dos a la vez, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que las cerdas hoy en día crecen más rápido en la recría, y esto lo tenemos que también tener en cuenta, sobre todo en el punto de la cubrición, que es clave, caracteres principales como el peso, etcétera. Eso es un punto clave y creo que habla muy bien, o sea, ese cambio de genética que nosotros en campo se ha visto estos últimos años, como dices tú, la última década y media ha sido espectacular, y hemos visto sobre todo, tal como dices, un aumento muy grande del magro en las cerdas y de cerdas mucho más magras, y una reducción de la grasa asociado también a eso y de la mano de eso. Sí, sí, sobre todo al final con esta selección a más crecimiento, sobre todo se ha mejorado mucho el punto del magro. Como bien dices, actualmente las cerdas cuando llegan a la cubrición son algo más magras que antes, esto es una realidad, y sobre todo pienso que la clave es que no nos vayan pasadas de peso, ya que esto puede tener influencia sobre todo en la longevidad, que quizás es lo que nos hemos encontrado, ¿verdad? Que ha habido una mejora muy rápida, de pronto nos lo hemos encontrado a nivel de campo, y si tenemos siempre pensando con esa edad a cubrición, porque es la de toda la vida, pues quizás ahora a esa misma edad las cerdas ya tienen un peso muy importante, y quizás tenemos que valorar qué podemos hacer, ¿no? Qué estrategias podemos tener en cuenta en este punto. Claro, claro, o sea, y es un tema muy interesante porque, como bien dices, estábamos acostumbrados a siempre mirar la edad, pero claro, nos hemos dado cuenta que ahora, si solo miramos la edad, tenemos un peso mucho más elevado que hace unos años, y a la inversa, si solo miramos peso, pues claro, tenemos una edad bastante más corta que otros años. Luego tenemos la jugada que estamos intentando ir realizando de intentar mantener unos niveles a lo mejor de crecimiento un poco más moderados, que se aprueba en algún momento, pero bueno, eso tiene parte buena, parte mala y mucha dificultad también para hacerlo. Y es así, y al final tú lo miras a nivel global, y según cada región las edades son distintas y los pesos en los que trabajan son distintos. Te puedo decir que en Latinoamérica hay empresas cubriendo a menos de 200 días de edad. Aquí trabajamos con edades más tardías, 200, depende un poco, ¿no? Al final de cada situación y cada empresa, pero al final, ya te digo, la clave es intentar saber el peso y estimar este peso. Es muy complicado, no tenemos básculas en las granjas para pesar, y es un trabajo importante, pero, por ejemplo, intentar medir con una cinta para como mínimo tener una estimación, esto ya nos da mucha información que es muy valiosa, porque cuando tú sabes el peso y a qué edad, podemos saber también qué rápido están creciendo, ¿no? Y aquí también es la clave de entender, tenemos que controlar crecimiento si las cerdas realmente están creciendo a 700 gramos al día, o entonces aquí tenemos oportunidad de reducir la edad, pero si, por ejemplo, en una granja que nos están creciendo 900 gramos al día, ostras, aquí quizás tendríamos que intentar controlar este crecimiento. Eso, vamos, es que nos lo encontramos y lo vemos. Entonces, bueno, es un punto, ¿no? Sobre todo, aparte del peso, intentar, pues, sobre el número de celos también es clave, ¿no? Pues no cubrir al primer celo, ya que vemos que aquí, y en varios estudios que tenemos, que al final la productividad de estos animales es de un lechón menos. Sobre todo es registrar el celo, cubrir al segundo, quizás avanzar la recela, o si nos están creciendo mucho, hay la opción de intentar controlar este crecimiento, que puede ser mediante nutrición o mediante consumo, ¿no? Que aquí también nosotros pues hemos estado haciendo algunas pruebas estos últimos años. Esto que comentas es que cada vez lo complicamos más y por eso es tan bonita nuestra profesión. Ya estamos hablando, empezamos con nutrición y genética, ya estamos hablando de manejo de los celos, ya estamos hablando de, dentro de la nutrición, si jugamos con la concentración del pienso, si jugamos con cantidades de pienso. Exacto.
Vamos sumando factores, como siempre, en esta profesión y en este sector. Sí, sí, y entrando quizás en este tema que creo que es interesante, ¿no? Pues cómo tenemos que controlar este crecimiento de estos animales, ¿no? Porque controlar consumo, si somos realistas, actualmente como tenemos las cerdas en recría, no es posible, la verdad. A nivel de instalación es muy difícil. Realmente yo creo que tendríamos que intentar mejorar ahí porque creo que se puede hacer mucho y creo que al final el tema de controlar por ese lado podría ser interesante, pero tienes razón de que siendo realistas actualmente, quitando... Siempre hay sitios donde sí se puede, pero generalmente es muy complicado jugar con ese consumo. Y ya no jugar con el consumo y desde el punto de vista nutricional, también al final cómo son las instalaciones y cómo esto puede impactar al propio crecimiento de estos animales, adaptación y que luego los podamos seleccionar o no, ¿no? Para cubrir. Bueno, sí, es un punto clave. Por eso, por ejemplo, si al final las tenemos en corrales con un comedero, 10 animales, no podemos intentar controlar el consumo allí porque sería más un desastre que otra cosa. Sí, ahí no nos queda más que jugar con los niveles de pienso. Exacto. Y entonces, controlar crecimiento mediante nutrición se puede hacer. También primero no es entender cuándo tenemos que empezar, porque quizás si empezamos ya con piensos menos concentrados, cuando estos animales aún tienen 20 kilos y vamos con unas energías más bajas o con niveles de fibra más alto, esto también puede tener un impacto negativo, sobre todo pues porque estos animales no te compensan con el consumo y luego aparecen otros problemas como se podrían ser los vicios. Y este es un punto, ¿no? Entonces, entender en qué momento empezamos a controlar es importante. Sí, sí, eso realmente, el tema que bien comentas de compensar con consumo o no. Hay genéticas que un poco más, hay otras que un poco menos, pero bueno, es cierto que no tienen tanta capacidad como el cerdo de cebo en muchos casos o como el ibérico, pero sí que también es interesante y sobre todo lo que dices, es cierto que las estereotipias, los vicios y algunos comportamientos con esos cambios de pienso o cambios de cualquier tipo, porque al final son animales siempre más sensibles, también suponen un problema, un reto. Y sobre todo, pues también por lo que decíamos, son animales que hemos mejorado mucho su crecimiento. En esas primeras edades, pues tienen un crecimiento exponencial. Por lo vez también son muy eficientes. Por lo tanto, jugar en esos primeros piensos hay un riesgo. Nosotros lo que hemos visto es esto, ¿no? Y luego, pues entonces quizás la otra opción es intentar pues empezar a controlar a partir de los 60 kilos, ya con un segundo pienso de recría, ¿no? Aunque también te voy a decir que se puede controlar en algunas pruebas en 2 o 3 pruebas que hemos realizado, con más de cada prueba pues tenía más de 800 cerditas, pues al final vemos que con 2 tratamientos, con el de para que crezcan más lento, podemos controlar hasta el primer celo no cubierto alrededor de entre 5 y 8 kilos, pero te voy a decir una cosa, que es que cuando estos animales luego les hacemos el flushing, porque lo hacemos por un tema también a nivel reproductivo, ¿no? Pero vemos que cuando les hacemos el flushing tienen un crecimiento compensatorio y realmente cuando comparas los pesos a la cubrición, lo que has controlado de crecimiento es nada. En una prueba aún salía una tendencia, pero en las otras no era significativo. Entonces, a veces también te preguntas cuánto puedes llegar a controlar este crecimiento en la recría. Ahí, bueno, siempre es interesante también, no sé si tuvisteis oportunidad de hacer el seguimiento posterior por si ese crecimiento más paulatino puede tener alguna mejora, pero bueno, sí que es cierto que lo que hablamos, que al final esa capacidad de compensación, que a veces es más alta o más baja, pero suele aparecer. Pues mira, es una buena pregunta porque por suerte sí lo hacemos, ¿no? Sí lo pudimos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Al final la prueba que es controlada es hasta que las cerdas se cubren o se mandan a las granjas de madres, pero allí aún puedes hacer un análisis, seguir a estos animales y luego hacer un análisis retrospectivo para entender, ¿no? cuál ha sido la productividad, la retención, cuáles han sido las causas de eliminación. Y en una de las primeras pruebas, hasta el parto 4, vimos que
no era una diferencia significativa, pero a nivel numérico las cerdas que habíamos controlado el crecimiento, vamos a decir que se había trabajado con piensos menos densos, numéricamente habían llegado más al parto 4, ¿no? Esta prueba tenía 200 cerdas, pero luego hicimos una prueba muy similar con 800 y en este caso sí que vimos una diferencia significativa, que un 8% más de las cerdas que se cubrieron por cada grupo, pues llega a un 8% más de esas cerdas que tenían el tratamiento menos concentrado en piensos, llegaron al parto 4, que al final es un 8%, que es un número importante. Es que es un dato muy interesante, más en la situación que estamos hoy en día de mortalidad de cerdas. Creo que además como parámetro económico, esa tasa de retención de las cerdas, que al final son cerdas de genética, es una inversión, cuestan un dinero y son el motor de nuestras explotaciones, un 8% más de retención a ese cuarto parto me parece un dato bastante interesante. Y esto vemos pues que quizás es una estrategia que podríamos seguir para intentar mejorar este punto de longevidad, que al final yo creo que es uno de los factores más críticos que tenemos o que estamos trabajando más y que tendremos estos siguientes años. Entonces, al final, ¿qué te determina un 8% más? Que si tú miras los lechones producidos, no vimos ninguna diferencia productiva en cada parto según los dos grupos, pero sí que vimos pues que los lechones producidos a nivel total pues fueron más, ¿no? Pues ese número de cerdas básicamente porque se retuvieron mejor. Entonces es interesante verlo por la situación en la que estamos y también porque es un tema que yo creo que va a ser muy crítico y que nos puede dar mucho. Entonces, como estamos viendo, ¿concuerdas? ¿Crees que es importante lo que estamos hablando, ¿no? Mantener días y lo que intentar es reducir en la medida de lo posible ese peso de las cerdas a la cubrición? Entenderlo, este peso de las cerdas. Al final, pues para poner una recomendación, la nuestra es de 135 a 160 kilos. Ahora, por ejemplo, bueno, esto se basa en estudios, ¿no? Pero, por ejemplo, Segues, por el otro lado, ahora sacó un estudio donde vieron que a más de 165 kilos la longevidad de estos animales disminuía durante en la granja comercial, y fue también por un tema de que al final animales más pesados les tienes que dar más pienso, pero a la vez también pueden tener más problemas por patas. Y en el caso que vimos en esta prueba que te decía, más allá del peso, ¿no? Pues al final lo que vimos es que quizás ese extra de fibra que tú les estás dando a los animales durante el periodo de recría quizás puede estar influyendo a la propia capacidad que tienen estos animales para comer, ¿no? Y que tienen más capacidad de comer porque tienes un tracto gastrointestinal más desarrollado, y esto quizás influye a que tengan un mayor consumo en la lactación. Y digo esto porque al final la causa que fue diferencial para ver estas diferencias en retención pues fue una causa reproductiva, y sabemos pues que cuando se pierde mucha condición corporal en lactación esto tiene una influencia a nivel reproductivo y más eliminaciones. Por eso esa capacidad de consumo es tan importante, ¿no? En el punto de la lactación. Bueno, pues mira, no lo había pensado nunca tan directo con el tema de la fibra, también siempre había pensado más en temas de crecimiento y tal, pero es cierto que esa modificación del sistema digestivo, que eso también explicaría esa sobrecompensación que ves luego con el flusing, porque son capaces de comer más y aprovechar más. Al final son hipótesis, ¿no? Pero que podrían ser debido a este motivo, sí. Es interesante. También otro tema que creo que podría ser muy interesante de tratar, que has dicho bien, es el de las patas con pesos altos, pero bueno, no sé hasta qué punto a lo mejor también un crecimiento más moderado puede ayudar al músculo esquelético a sentarse mejor y evitar ese problema que es muy grave también en las explotaciones de cojeras y que causa mucha eliminación. Exacto. Y este punto también es clave, ¿no? Por un lado, ¿cuántos niveles de minerales estamos dando a estos animales en la recría? Al final son animales que te crecen más rápido. Al final, por ejemplo, cuando hablamos de niveles de fósforo,
el fósforo lo utilizan primero para el crecimiento y luego para maximizar, ¿no?, la mineralización ósea. Se pueden quedar cojos, pero ellas van a seguir creciendo. Entonces, es importante dar más niveles, por ejemplo, un 8% más de lo que tú darías a un cerdo comercial, sobre todo por este tema de maximizar la mineralización ósea y luego el crecimiento. Si conseguimos controlar algo más el crecimiento, esto es más clave también por el tema de osteocondrosis. En estas pruebas no lo hemos podido ver, pero por ejemplo, sí que en machos enteros que luego, en este caso Duroc, que suelen ser los que tienen más problemáticas por patas, cuando les controlas la alimentación, que pudimos hacer una prueba, por suerte, ya pasados los 100 kilos antes de que fueran a los centros de inseminación. Pero el poder controlar su crecimiento a 500 gramos al día en comparación a los que comían ad libitum, que crecieron 1,2 kg, si creo recordar bien, al final la retención se mejoró mucho en los centros de inseminación por un tema de que tuvimos menos problemas y menos eliminaciones por patas. Por lo tanto, sí estoy completamente de acuerdo contigo en este punto también del control del crecimiento y la osteocondrosis. Creo que nos puede ayudar muchísimo. Pues me está pareciendo muy interesante. Creo que sería bueno a lo mejor hacer una pequeña recapitulación y qué conclusión nos darías. ¿Qué es lo que más, aparte de intentar en un futuro poder trabajar mejor en la cantidad de pienso y jugar también con eso, no solo con los niveles, qué recomendaciones nos darías ahora más fáciles y más de campo, tanto de manejo como de nutrición, para ayudar a estas primalas? Sí, bueno, y entrando en la parte de recría, que al final es lo que hemos hablado, ¿no? Un poco yo creo que la clave es intentar entender en qué peso estamos cubriendo estos animales, quizás tener una estimación mediante cinta, que esto te permita un poco saber, vale, ¿me están creciendo muy rápido o no? Porque al final el peso influye en la longevidad y en cómo tenemos que manejar y alimentar estos animales en la maternidad, ¿no? Y este quizás sería el punto principal, teniendo en cuenta el crecimiento que tienen hoy en día las primalas. Si crecen muy rápido, vamos a estudiar estrategias. Si no crecen tan rápido, quizás tenemos una ventaja de poder reducir la edad, que por otro lado también van a ser menos días de consumo de pienso que no son productivos, ¿no? Entonces, bueno, este quizás es el punto en el que me fijaría primeramente para entender dónde estamos y a partir de aquí qué estrategias podemos utilizar. Yo creo también, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que es eso, volviendo al principio, siendo un poco circulares, creo que ese es un cambio que también ha surgido en estas últimas décadas. No lo sé porque y tú tampoco, somos relativamente jóvenes en el sector y hace 15 años no estamos, pero creo que antes la recría era simplemente no, yo tengo unas cerdas, llegan al peso, cuando llegan al peso las cubro y ya está. Y creo que ahora con estas nuevas genéticas se está trabajando mucho más y se está mejorando mucho el manejo de estos animales y la atención que prestamos. No, y al final tenemos que pensar que estas cerditas van a ser las cerdas que nos van a marcar cuál es el rendimiento productivo que tenemos en un sistema, ¿verdad? Y cuántos lechones, cuántos cerdos vamos a tener también en engorde. Por eso es importante trabajar bien estos animales para que luego tengan una buena vida productiva y también al final bienestar. Sí. Son el futuro de nuestras explotaciones y son al final una hucha. O sea, el dinero que metemos ahí es porque esperamos recuperarlo y más. Exacto. Pues Jordi, de nuevo darte muchísimas las gracias. Ha sido un verdadero placer para mí que hayas compartido todo tu conocimiento hoy con nosotros en este ratito. Nos hemos centrado sobre todo en la recría. Yo te invito a que quizás otro día vengamos y hablemos también, ¿no?, de gestación y lactación, que puede ser muy interesante. Por supuesto, sería interesante, la verdad es que sí. No hay problema en tener otro tiempo para hablar de ese tema, por supuesto. Tienes muchísimo que aportar, o en cebo. Bueno, creo que la nutrición y la genética, como bien decías al principio, y me voy a permitir nombrar a uno de mis mentores, una de sus frases que decía que la nutrición nunca puede derrotar a la genética, y creo que hoy más que nunca van de la mano y estamos intentando colaborar y que vayan lo mejor posible y mejorar esos datos. Bueno, llegados a este punto siempre hacemos la misma pregunta.
¿quién te gustaría ver en esta situación? ¿A quién te gustaría oír y que comparta tanta información como tú, un poquito de lo que tú nos has hecho saber? Sí, bueno, yo creo que aquí, pues, a ver, se me aparecen muchos nombres a la cabeza, pero sí que, pues, quizás desde un punto de vista también académico, que han hecho muchos estudios y mucho material, tienen tanto en cerdas como al final también en cerdos de engorde. Pues, por ejemplo, David Solà de la Universidad Autónoma de Barcelona podría ser un buen nombre, la verdad. Me parece una muy buena recomendación y un muy buen candidato a estar aquí en un futuro. Pues lo dicho de nuevo, Jordi, muchísimas gracias por estar hoy aquí. A ti igualmente, y lo mismo digo, gracias por la oportunidad de estar hoy y hablar en todo este tiempo. Gracias. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Hasta otra ocasión.